Medición de capacitores con el potenciómetro. Otra herramienta fundamental también es saber medir los capacitores, porque los componentes electrónicos utilizan resistencias, capacitores, resistencias variables, entre muchos otros componentes electrónicos, y necesitamos saber si ya alguno de los componentes está afectado. En este caso vamos a analizar los capacitores. Vamos a dedicar este video entonces a ver cómo se debe desarrollar esa habilidad. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Medición de capacitores con el potenciómetro. La medición de capacitores, como existe una gran variedad de capacitores, explicaremos cómo comprobar cada uno de ellos. Por ejemplo, la prueba de capacitores de bajo valor, que se limita a saber si los mismos están o no en cortocircuito. Vamos a aclarar. Los capacitores son componentes electrónicos que permiten, por el paso de la corriente, almacenar pequeñas cantidades de energía que en un momento dado pueden ser utilizadas por si hay alguna falla muy corta de energía, y que al liberar la energía del capacitor seguiría constante el flujo de la misma, o para rectificar ciertos picos de corriente en líneas para que pueda tener un comportamiento estable un circuito electrónico. Habiendo aclarado esto, podemos decir que los valores por debajo de 100 nanofaradios en general no son detectados por el multímetro, y con el mismo en posición R por 1K se pueden saber si el capacitor está en cortocircuito o no. Si hay continuidad en el capacitor, quiere decir que está en cortocircuito y se conecta de esta manera, pero vamos a estarlo midiendo como si fuera una resistencia, no un capacitor. Si nosotros si el capacitor posee resistencia infinita, significa que el componente no posee pérdida excesiva ni está en cortocircuito. Generalmente esta indicación es suficiente para considerar que el capacitor está en buen estado, pero en algunos casos podría ocurrir que el elemento estuviera abierto, totalmente abierto, no infinito. Y esto podría ocurrir que un terminal en el interior del capacitor no hiciera contacto con la placa y entonces no puede guardar energía. Para confirmar con seguridad el estado de un capacitor, incluso conocer su valor, se puede averiguar su valor empleando el circuito como está aquí en la figura. Con este circuito podemos analizar mediante estas fórmulas el valor del capacitor. Para conocer el valor de la capacidad se debe seguir los siguientes pasos. 1. El armado del circuito se mide en tensión, o sea, en voltaje, y se anota. ¿Sí? Aquí vamos a ver qué voltaje tenemos, la medición, aquí el capacitor, ¿sí? Aquí una resistencia, otro capacitor y uno más, que es de resistencias variables para ir variando. Son resistencias variables para ir precisamente variando la cantidad de voltaje que entra al circuito, y con esto poder verificar qué tanto está recibiendo el capacitor. 2. Se calcula la corriente por el resistor, que será la misma que la intensidad igual al voltaje sobre la intensidad 2 igual al voltaje 1 sobre la resistencia que está en el circuito, que es en este caso 10K ohms. Esto es, se calcula entonces la corriente por el resistor, que será la misma que atraviesa el capacitor por estar ambos elementos en serie. 3. Se mide la tensión del voltaje 2 y se anota. Aquí, dependiendo de resistencia variable, se va a poder cambiar el voltaje 2. 4. Se calcula la reactancia capacitiva de la medición, ¿sí? Como aquí tenemos un errorcito que hay que corregir. Listo. Ok. Entonces
se calcula la reactancia capacitiva del componente en medición, o sea, el capacitor, C igual a 1 sobre X C.6.28 por farad. 5. Se calcula el valor de la capacidad del capacitor con los valores obtenidos, tanto XC, que va a ser el factor que tenemos aquí, va a ser igual al voltaje 2 sobre la intensidad. Y ese sería el resultado para verificar la capacidad del capacitor. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. La medición de capacitores, entonces, la frecuencia F será normalmente de 60 Hz, correspondiente a la frecuencia de la red eléctrica local. Estoy hablando de la República Mexicana. En otros países de Latinoamérica y de Europa, la frecuencia cambia, ya que normalmente después cambia a 50 Hz, pero esto es 60 Hz, es la de la luz eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad en la República Mexicana, ya que el transformador se conecta a la red de la energía eléctrica. Aquí tenemos el transformador que va a conectarse a la energía eléctrica, por tanto su ciclaje aquí va a ser de 60 Hz, los voltajes son los que cambian. Aquí tenemos 127 volts normalmente en la Comisión Federal de Electricidad y lo vamos a transformar a 12 volts para precisamente hacer las mediciones de prueba. Normalmente este transformador es de 100 miliamperes, porque si metemos más pues vamos a quemar los componentes electrónicos, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Con este método puede medirse capacitores cuyos valores estén comprendidos entre 0.1 microfaradios y 0.5 microfaradios. Para medir capacidades menores, debe de reemplazar la R por un valor de 100K en lugar de 10K, pudiendo así medir valores del orden de los nanofaradios, no muy pequeños, un poco medianos, vamos a decir. Si se desean medir capacidades menores, debe tenerse en cuenta que la resistencia que posee el multímetro usado como voltímetro cuando se efectúa la medición, pues puede ser la limitante para la medición de la misma. Para medir capacidades mayores, por el contrario, se debe disminuir el valor de la resistencia, por ejemplo a 1K, pudiendo así comprobar capacitores de hasta 10 microfaradios, siempre y cuando el componente no posea polaridad, debido a que la prueba se realiza con corriente alterna y entonces la polaridad impediría que se llevara a cabo el cambio de polaridad en la corriente. Por eso, de hecho, hay capacitores que tienen polaridad que no podrían medirse por este método, y los que no tienen polaridad que sí podrían medirse por este método. Medición de capacitores electrolíticos. Hago la aclaración de que los capacitores electrolíticos son mucho más potentes, almacenan mucho más energía que los otros que vimos, que pueden ser de papel, de porcelana, de aluminio, etcétera, de muchísimos materiales, porque almacenan cantidades de energía muy pequeñas. Cuando se conecta un capacitor entre los terminales de un multímetro, queda formado un circuito de corriente que hará que el componente se cargue con una constante de tiempo dada por su capacidad y resistencia interna del multímetro. Hago la aclaración, los multímetros normalmente trabajan con pilas de 9 voltios. Si utilizamos capacitores muy grandes electrolíticos, se van a consumir la corriente, la energía de la batería, y probablemente no podamos incluso ni medir. Por lo tanto, la aguja reflexiva o la lectura que debemos encontrar por completo, y luego esta aguja deflexionará, o sea, se irá a cero, porque se está consumiendo toda la energía, y posteriormente y luego se va por completo al máximo y deflexiona, se va a descender hasta cero, indicando que el capacitor está cargado totalmente. O sea, primero se va al máximo porque está mandando toda la corriente a ese capacitor, pero cuando el capacitor se carga, entonces la aguja se va a cero porque ya está cargado el capacitor. Muy bien.
El tiempo que tarda la aguja en descender hasta cero dependerá del rango en el que se encuentra el multímetro y de la capacidad del capacitor. Si la aguja no se mueve, indica que el capacitor está abierto, no sirve, está dañado. Si va hasta cero sin retornar, indica que está en cortocircuito. Y si retorna, pero no a fondo de escala, entonces el condensador tendrá fugas. Fuga es cuando no puede almacenar la cantidad de corriente completa correcta. En la medida que la capacidad del componente es mayor, es normal que sea menor la resistencia que debe indicar en el instrumento. Se debe hacer la prueba 2 veces invirtiendo la conexión de las puntas de prueba del multímetro. Para la medición de la resistencia de pérdida interesa el que resulta menor según muestra la figura. Por ejemplo, podemos tener una conexión, luego invertimos la conexión y hacemos la lectura. La resistencia de pérdida es la de menor valor. La resistencia de ganancia es la de mayor valor. Entonces tenemos pérdida y ganancia. Son componentes de baja capacidad y están compuestos por un conjunto de chapas fijas que se enfrentan a otro conjunto de chapas móviles, los capacitores variables precisamente. Por lo tanto, con el uso existe un desgaste natural que puede hacer que las chapas se toquen entre sí, provocando un cortocircuito que utiliza el componente. Por las razones expuestas, la prueba de estos componentes se limita a verificar si las chapas se tocan entre sí, o sea, si hay continuidad entre una chapa y la otra, y entonces si hay continuidad quiere decir que está en cortocircuito. Para ello, la medición de capacitores variables, como se muestra en la figura, son los que tienen, por ejemplo, 3 patitas. Para ello se coloca el multímetro en la posición R/1 o R/10, con una punta en la terminal de la chapa fija y la otra en la terminal correspondiente a la chapa variable, que es la del centro. Se mueve el eje del capacitor y se comprueba que no haya cortocircuito entre las placas. La figura indica cómo debe hacerse esta medición. Si la variable posee 2 o más secciones en tándem, se prueba alternativamente cada una de las secciones. Sería el caso de los capacitores de sintonía, por ejemplo, de un receptor de AM que poseen 2 secciones como mínimo. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.